Llegó el medicamento al tejido. Normalmente el medicamento, una parte se puede eliminar allá en el tejido y otra parte se devuelve. Eso se denomina redistribución. En la distribución iba de la sangre a los tejidos. En la redistribución va de los tejidos otra vez a la sangre y de ahí se va a eliminar. A veces los medicamentos o las sustancias se pueden acumular en los tejidos y eso me aumenta el riesgo de toxicidad. Entonces hay medicamentos o sustancias que se quedan pegados a la grasa o que se quedan pegados a proteínas del tejido o que se quedan mucho tiempo pegados a los sitios donde actúan en la célula. Eso genera más riesgo de problemas, de efectos adversos de toxicidad. Medicamentos o sustancias que se acumulen en tejido graso. ¿Pasa algo porque se acumula en ese sitio? ¿Mata las células? No. ¿Cuál es el problema? Que ese medicamento puede volver a salir de allá. Eso se denomina recirculación. Entonces es parecido a la redistribución. Estaba en un tejido y vuelve a la sangre. En este caso estaba metida en la grasa y vuelve a la sangre. ¿Cuál es el problema? Si es mucha cantidad de medicamento la que hace la recirculación, ahí en el que tengo riesgo, sí, de toxicidad. Entonces, por ejemplo, un anestésico o un medicamento opioide que usan en anestesia, también por ejemplo lo usan en UCI, que se llama fentanilo con F, fentanilo, tiene ese problema. Otro que se llama lidocaína, silocaína con X. Cuando se usa para anestesia para heridas, no, pero cuando se usa como antiarrítmico, ahí se administraría intravenoso, también pasa recirculación. No es problema que se acumule en la grasa, el problema es cuánto sale de allá y en qué momento sale. Va saliendo lento, listo, elimino y chao. Se acumuló mucho y sale otra vez mucho a la sangre, riesgo de toxicidad. Este ejemplo no es de un medicamento, es de un insecticida que se llama DDT. Ese DDT lo usaron mucho por allá en 1960, por esos años, para tratar de matar el vector de la malaria, el mosquito Anopheles. Ventaja, sí, eso mata al mosquito. Desventaja, mata a la gente también. Mentiras. Entonces, ese DDT tiene una particularidad, es que se acumula en la grasa y eso se queda en la grasa el resto de la vida. Eso casi no se elimina de ahí. Todos tenemos DDT en el organismo. ¿Por qué? Porque está en la cadena alimenticia. Es que lo aplicaron por allá en los 60, sí, pero eso ya persiste en el ambiente. Todos tenemos de eso. Nos vamos a morir, no, es una cantidad muy baja y no nos va a pasar nada. Hace muchos años, por allá cuando aplicaban esto, se acumulaba mucha cantidad y generaba daño neurológico a largo plazo. Y por ejemplo, en pacientes embarazadas, eso le pasaba al bebé, al embrión, y generaba embriotoxicidad, malformaciones, alteraciones neurológicas. Entonces por eso se dejó de usar, pero ya todos lo tenemos de regalo. En hueso no es frecuente que se acumulen sustancias o medicamentos, pero también hay ejemplos. Entonces les doy un ejemplo bueno y uno malo. Ejemplo bueno, entonces, por ejemplo, el estroncio o los bifosfonatos, alendronato, ralendronato, pamidronato, otros,
que se utilizan para osteoporosis. En la osteoporosis el hueso pierde firmeza, pierde material, hidroxiapatita, calcio. El hueso es débil y eso predispone a fracturas. Generalmente fracturas de la columna, de vértebras o de cadera. ¿Qué hacen el estroncio y los bifosfonatos? Van al hueso, se acumulan en el hueso, eso pasa en semanas o meses. Bloquean, inhiben los osteoclastos, que son los que hacen resorción ósea, los que debilitan el hueso. Aumenta la acción de los osteoblastos y eso hace que el hueso se vaya fortaleciendo. Se demora meses para lograr un efecto bueno, pero el efecto dura años después de haberlo tomado. Entonces el ejemplo bueno. Ejemplo malo, el plomo. Intoxicación por plomo. Entonces, una persona se expone al plomo, eso va primero a la sangre, queda un tiempo en los glóbulos rojos, de ahí se va al hígado, al vaso, sistema retículo endotelial, y de ahí va al hueso. Para que el paciente saque la mitad del plomo que le llega al hueso se puede demorar hasta 10 años. ¿Cuál es el problema? El problema no es que está en el hueso, el problema es que ese plomo va saliendo y a medida que va saliendo del hueso pasa al sistema nervioso y daña el sistema nervioso. Entonces el paciente puede tener daño neurológico a largo plazo, entre otras cosas. Problema. Se pueden administrar unos medicamentos que, sí es problema, ya van a ver por qué, que se llaman quelantes. Esos quelantes ayudan a ir atrapando el plomo para irlo sacando. Pero se requiere darle al paciente quelante varias veces, eso según la cantidad de plomo que tenga acumulada. Y algunos quelantes hacen que, como va a salir ese plomo del hueso a la sangre, pase más al sistema nervioso. Entonces muchas veces toca dar 2 quelantes juntos y hay que vigilar muy bien al paciente. ¿Quién se intoxica con plomo? 1. El que trabaja en gasolineras y se exponga a gasolina de otros países como Venezuela. 2. El que trabaje con baterías de carro. Las baterías de carro tienen plomo. 3. Los que trabajen con pintura de carros, pintando carros, eso también tiene plomo. O lo otro, pero ya pues no es tan frecuente, en los niños, los juguetes que son de Taiwán, de China, todas, bueno, de China, la pintura tiene plomo, entonces había muchos niños que se intoxicaban con plomo por andar lamiendo los juguetes. Ya eso afortunadamente no se ve tanto. Redistribución. Tejidos a sangre para eliminar el medicamento. También depende del gradiente. Entonces ya hay más medicamento en los tejidos, se vuelve a la sangre. Entonces depende del equilibrio. El medicamento se va moviendo según las cantidades que haya entre tejido y sangre. Según las concentraciones que haya en los compartimentos. Hay unas excepciones, hay como algo que modifica la distribución en ciertos tejidos y tiene que ver con las características de esos sitios. Entonces, sistema nervioso central, aunque es una zona muy irrigada, un sitio anatómico muy irrigado, no se considera como el compartimento central, dependiendo pues de la literatura, por la barrera hematoencefálica. ¿Qué va a pasar? La barrera hematoencefálica limita el paso de sustancias. Varias cosas, entonces. 1.
La barrera como tal, las células de la glía son barrera y las uniones entre células son muy estrechas, entonces es difícil que pase medicamentos o sustancias. 2. Normalmente los capilares en sistema nervioso en barrera hematoencefálica restringen paso de sustancias. 3. Mecanismo de efflux. Entonces en esa barrera hematoencefálica hay, por ejemplo, glicoproteína P que devuelve la sustancia, no las deja entrar. Sin embargo, si hay inflamación, funciona más la barrera y pasan más sustancias. O lo que sea muy liposoluble, independientemente de todas las características de la barrera, la atraviesa sin problema. Entonces, por ejemplo, un antibiótico que se llama vancomicina con V y con C. Ese se usa en meningitis. Si la barrera está bien, o sea, si no es meningitis sin otra indicación, casi no atraviesa la barrera porque es una molécula grande. Si hay meningitis, hay inflamación y como hay inflamación, la barrera está permeable y la vancomicina pasa. Sustancias muy liposolubles como la nicotina o el delta 9 tetrahidrocannabinol atraviesan mucho la barrera. En el caso de la nicotina está la parte de la adicción. En el caso del delta 9 tetrahidrocannabinol está el efecto psicoactivo, comillas la traba, y también daño neurológico. La placenta funciona parecido a la barrera hematoencefálica. Tiene uniones intercelulares más estrechas, algunos capilares restringen paso de sustancias y también tiene glicoproteína P. Vuelve y juega, lo que sea liposoluble la atraviesa. Entonces, por ejemplo, el DDT que les mencionaba ahorita, eso es muy liposoluble, eso lo atraviesa sin ningún problema. Y el otro detalle por acá con lo de la placenta es que puede haber trampa iónica entre el paso del medicamento desde la mamá hasta el bebé. ¿Por qué? El bebé, el feto, el embrión, dependiendo pues de la etapa del embarazo, trimestre, tiene un pH más ácido que el de la mamá. Entonces el pH del bebé es más bajito. La paciente embarazada ingirió una base. Esa base atravesó la placenta. Llegó a donde está el bebé o llegó al bebé. Como el bebé tiene el pH más ácido, esa base en ácido, contrarios, coge carga. Coge carga, no es capaz de devolverse a donde la mamá. Se queda en el bebé y sí, como usted lo pensó, riesgo de algún efecto adverso. Riesgo de malformaciones si hablamos del primer trimestre, de aborto o de efectos adversos más posterior.